Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva tercera capacitación del programa Los 10 son de Derechos Humanos, un programa de capacitación inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por lo cual cada día 10 de cada mes, durante 10 meses, desde febrero hasta noviembre, estamos realizando una actividad especial de capacitación personalizada y enfocada principalmente para las personas servidoras públicas en Baja California Sur, pero por supuesto no limitada únicamente a ellas, por lo cual agradecemos a todas las personas que nos acompañan de todas las entidades de las entidades públicas en el estado de Baja California Sur y así también para las personas académicas que se nos unen y la sociedad civil que nos acompaña en esta ocasión, siempre buscando conocer más y profesionalizarse en la materia. Y pues ahora con un tema verdaderamente importante para los derechos humanos en nuestra entidad, que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes en este enfoque principal del interés superior de la niñez, con el tema que tenemos de mi opinión, como para qué sirve. Sabemos que las niñas, niños y adolescentes a veces nos dicen, ¿no? Constantemente, ¿para qué me preguntas si tú vas a decidir, no me vas a tomar en cuenta? ¿Para qué me estás preguntando? Lejos de, por eso la importancia, ¿no? De este tipo de capacitaciones, porque nos permite dimensionar la verdadera forma en la cual se tiene que tomar en cuenta las opiniones de las niñas, niños y adolescentes, por supuesto como las personas adultas que somos las que tomamos las decisiones pues en estos momentos de las vidas en las cuales las niñas, niños y adolescentes requieren estas protecciones especiales desde el punto de vista legal, pero por eso tenemos las personas adultas que convivimos con ellas y con ellos la obligación de garantizar que sus opiniones sí sean tomadas en cuenta y por supuesto esto tampoco significa que simplemente vamos a obedecer lo que sea que las niñas, niños y adolescentes decidan en un momento u otro, pero sí tenemos por supuesto que tomar en cuenta esas opiniones, analizarlas en el contexto y tomar la decisión que sea mejor para ellas y ellos. Para esta importantísima labor y responsabilidad tenemos hoy el apoyo importante de un especialista, el maestro Jorge Cetina, de la Asociación Gendes, que es una asociación especializada justamente en este tipo de enfoques especializados en materia de derechos humanos para protección de los derechos de nuestras infancias y de esta manera asegurarnos de que como personas servidoras públicas hagamos nuestra importante labor de cumplir con los estándares legales necesarios para asegurar en cada decisión que tomemos que respetamos los intereses superiores de nuestras niñas, niños y adolescentes y con ello prevenir cualquier violación de derechos humanos. Agradezco muchísimo a Gendes el apoyo que nos brinda en esta ocasión y por supuesto iniciamos. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, Presidenta, por esta bienvenida tan importante y gracias también al compañero que nos está apoyando a transmitir este mensaje a quienes se estén compartiendo también en este espacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y a todas las personas que se van uniendo por estar en este espacio para hablar sobre las niñeces, sobre sus derechos y cómo podemos observar o atender esta etapa o esta situación de la vida desde un enfoque de derechos humanos o considerando los derechos humanos. Entonces, les voy a compartir mi presentación para que podamos irnos eso compartiendo desde algunos materiales que tengo preparados para ustedes. Creo que, no sé si ya pueden ver mi presentación, si pueden escribir en el chat si se alcanza a ver la presentación. Perfecto, ya van escribiendo por ahí que se ve. Sí se ve, perfecto. Muchas gracias a quienes ya van confirmando que se ve la presentación. Efectivamente, el título de esta conferencia es ¿Y mi opinión para qué sirve? ¿No? Y como ya nos nombraba la presidenta, este enfoque tiene que ver con cómo estamos considerando las voces de las niñeces en nuestro día a día, ¿no? Incluso en nuestras actividades, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos. Entonces vamos a hacer un recorrido por esa temática y vamos a ir viendo algunos aspectos que son importantes considerar.
Como ya me presentaron, soy Jorge Leonardo Cetina Vélez, responsable del programa de prevención en Gendes AC, y quisiera justamente compartirles un poco sobre qué es Gendes AC, a qué nos dedicamos. Somos una organización social sin fines de lucro de la sociedad mexicana que nos especializamos en la atención a los hombres, ¿no? Buscamos la igualdad sustantiva entre todas las personas, pero nos parece que los hombres hemos participado tal vez menos o con menos intensidad en esta búsqueda. Entonces, buscamos involucrar a los hombres en este proceso y en ese camino nos hemos encontrado haciendo mucho trabajo de prevención en escuelas, en comunidades, en diferentes espacios para prevenir la violencia de género específicamente, pero todas las formas de violencia. Entonces, tenemos un trabajo amplio con niñeces, con adolescentes, con juventudes, pero bueno, también con muchas poblaciones, seguramente algunas personas que son de allá ya conocerán a personas del equipo Gendes que han estado por allá trabajando en Los Cabos, entonces, bueno, pues ya tenemos también experiencia estando en estos espacios. Y entonces quisiera empezar esta conferencia, esta plática, que quisiera pensar que puede hacer eso, como que puedas recibir esta información y puedas ir identificando qué de esto que te voy planteando te sirve, te funciona, te es útil a ti. En esta diapositiva que nos plantea la pregunta, ¿de qué niñas y niños dependes? Y es una pregunta que puedes contestar en el chat o bien puedes simplemente subirla reflexionando, ¿no? Como para que la traigas a lo largo de la sesión, ¿no? Esperemos que a lo largo de esta sesión puedas ir preguntándote, respondiendo, pensando de qué niñas y niños dependes y cómo dependes de esas niñas y niños. Tenlo presente, si quieres escribir algo por el chat, si tienes la oportunidad de hacerlo, puedes hacerlo con mucho gusto y te estaremos leyendo por acá. Pero eso, si no, simplemente velo pensando, velo teniendo presente durante la sesión y vamos a ir platicando un poco más de esto. Porque el primer tema que tenemos para esta sesión, el primer tema que vamos a abordar, que vamos a revisar, es el tema de el adultocentrismo. A lo mejor ya has escuchado antes de este término, a lo mejor lo has, no sé, visto en algún lugar o lo has escuchado en algún momento. Es un concepto que se ha utilizado mucho actualmente y en estos espacios de derechos humanos, bueno, pues no es la excepción que esté presente este concepto. Nos habla a grandes rasgos de la priorización de lo adulto, del mundo adulto, sobre el mundo de las niñeces. Incluso vamos a encontrar con mucha frecuencia que se hable de eso, del mundo adulto, del mundo de las personas adultas. Y entonces, en esta lógica, lo que las personas adultas piensan, consideran, creen o valoran, va a ser más importante que lo que las niñeces valoran, piensan o creen sobre el mundo. Acá en la definición que te comparto nos nombra que es una lógica de dominación que asume a las personas adultas con mayor racionalidad, capacidad y legitimidad para opinar y decidir. Se manifiesta en múltiples niveles, educativo, lugar, legal, familiar, institucional. Y entonces, ¿qué efectos tiene este adultocentrismo, esta idea de lo adulto sobre lo del mundo de los niños, de los jóvenes, sobre lo demás? O la valoración de las personas adultas sobre las otras formas de vivir la vida. Pues en primer momento, si pensamos que es más valioso lo adulto que lo demás, pues entonces lo que respecta a los niños, lo que respecta a la vida de las infancias, pues no va a ser tan reconocido, ¿no? O sea, no, para empezar no vamos a escuchar sus voces o no vamos a escuchar lo que opinan, o cuando lo expresen, a lo mejor no lo vamos a considerar como algo importante o valioso. Y cuando hablamos de este tema, me gusta decir que el problema con el adultocentrismo es que no solamente afecta a las niñeces, sino que nos afecta a las mismas personas adultas. Y eso es un enfoque que creo que ayuda mucho a reconocer que esto es un problema trascendental y que tendríamos que estar observando, porque también a las personas adultas nos genera impactos. Ya lo veremos más adelante cómo son esos impactos en las personas adultas, pero el segundo efecto de este adultocentrismo es la desvalorización de los saberes y sentires de las niñeces. Pensar que las niñas no tienen cosas que aportar en términos de conocimientos, experiencias, opiniones significativas, ¿no? Este título de la conferencia dice, mi opinión, ¿como para qué sirve, no? ¿Para qué sirve que exprese mi opinión si de cualquier manera va a ser desvalorizada, si se va a ver como algo infantil o como algo no relevante? Y por último, es la imposición de criterios adultos sin considerar las experiencias de las niñeces. Te decía ahorita que
el tema del autocentrismo es algo que nos afecta también a las personas adultas. De hecho, hay algunas personas expertas en la etapa de vida de la niñez que son psicólogas, médicos, especialistas, que nombran que todo lo que le hace daño a las niñeces, todo lo que es malo para las niñeces, puedes irlo pensando ahorita, ¿no? Como a una niñez, una infancia, un bebé, por ejemplo, no debería de estar expuesto a ruidos muy extremos, ¿no? No debería estar expuesto a ruidos muy fuertes. A lo mejor no tendría que estar en lugares que sean nocivos, que tengan algún contaminante o algo que les pueda hacer daño. Pues tampoco las personas adultas tendríamos que estar expuestas a esas situaciones. Estamos expuestas a esas situaciones y las normalizamos y las aceptamos porque pareciera que forma parte de la vida, forma parte de lo que tenemos que aceptar en este mundo. Entonces, esta aceptación de lo adulto como una forma tan que afecta a las personas adultas, pues tiene que ver justamente con eso, con que cuando vamos aceptando que hay cosas que no podemos hacer porque son del mundo de las niñeces, de las infancias, como quejarnos, como decir, es que ya estoy cansado, tengo sueño, ya no quiero hacer esto, pues entonces también vamos negando necesidades de las personas adultas, ¿no? También nos va afectando en ese sentido. Pero entonces acá tenemos algunos puntos que hay que reflexionar. En Gentes nos gusta utilizar esta definición del adultocentrismo. Decimos que el adultocentrismo promueve relaciones autoritarias donde las juventudes y niñeces deben obedecer antes que dialogar, ser corregidas antes que escuchadas. No sé cómo recuerdes tu niñez, tu adolescencia, tu infancia, pero te invitaría a eso, como intentar rememorar, ¿no? Como intentar recordar esos momentos de la vida en los que estuviste tal vez eso en la primaria, o incluso si te alcanzas a acordar de tu preescolar, bueno, pues que lo traigas a la mente, ¿no? Y que lo puedas ir imaginando, o en la secundaria incluso. ¿Cómo era tu relación con las personas adultas? A lo mejor cuando eras muy pequeña, pequeño, esa relación era como de cuidados, ¿no? Y a lo mejor incluso puedes recordar a personas que te cuidaron mucho cuando eras bebé o cuando eras chiquito. A lo mejor conforme fuiste creciendo en la primaria, esa relación se fue volviendo como, bueno, pues sí, me cuidan, pero también a veces hacen cosas que no me gustan. También a veces hacen cosas que me hacen sentir a lo mejor incómodo o incómoda. Tal vez a veces lastiman, pero también a veces simplemente no me escuchan, no toman en cuenta lo que yo quiero hacer o decir. Después, a lo mejor si nos vamos a la adolescencia, a la secundaria, va a ser más presente esto, ¿no? Como esto que incluso a veces nombramos como esta rebeldía de los jóvenes o de los adolescentes, donde no reconocen o respetan esta autoridad, ¿no? Que es algo que escuchamos frecuentemente, donde cuestionan muchas de las ideas que les empiezan a decir, porque ya no hacen sentido, porque me las estuviste diciendo durante mucho tiempo y las fui aceptando, pero en realidad no me cuadra, no es algo que yo quiera aceptar para mí. Todos estos son referencias de esta lógica de la imposición, donde se busca que obedezca a lo que dice la persona adulta, la niñez, la adolescencia, la juventud, y que sea corregido, ¿no? Que atienda lo que se le debe de decir que tiene que hacer. Y esto implica problemáticas en cómo nos relacionamos, porque yo soy psicólogo y entonces en ocasiones atiendo a adolescentes en terapia, niños, niñas, y llegan las madres y los padres y me dicen, bueno, es que quiero que mi hijo, mi hija, me cuente lo que le está pasando, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso en el que un chico, pues bueno, estaba teniendo unas conversaciones de WhatsApp con unos amigos y entonces la mamá eventualmente entera, como que se entera de lo que conversan en el WhatsApp, ¿no? Porque alcanza a ver, porque ve ahí de reojo la conversación, que más bien me parece que quería enterarse de lo que estaba pasando. Y entonces, a partir de ver esto, dice, oye, es que mi hijo no me estaba compartiendo que se hablaba de esa manera con sus compañeras y compañeros, ¿no? Y entonces no me tiene confianza, ¿no? Y entonces no me dice lo que le está pasando. Y eso motiva a la mamá a revisar el celular, ¿no? Decir, a ver, entonces te voy a revisar el celular, porque como tú no me vas a contar, yo quiero ver qué está pasando, ¿no? Y bueno, ¿no? Se acabó enterando de muchas cosas que no quería enterarse, ¿no? De formas en que se expresaba con sus compañeros, de gustos que tenía, de cosas que buscaba en línea, ¿no? Cosas que pasaban ahí y que entonces se va enterando la mamá y se sorprende mucho, ¿no? Oye, es que no me está contando y está viendo todo esto y está expuesto a todos estos riesgos, ¿no? Y que ahí es un punto donde muchas veces nos suena la alerta, ¿no? Como de, si hay un riesgo, tenemos que atenderlo, ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, ¿cuál fue el efecto de todo esto, ¿no? De revisar el celular, de estar con esta vigilancia sobre el hijo, que el hijo le empezó a contar menos cosas.
¿no? Y entonces, no solamente ya no le contaba, sino que aparte ahora borraba todas las conversaciones, eliminaba el historial de búsquedas, era más lejano a la mamá, ¿no? Ya no se acercaba tanto a expresar lo que le estaba pasando. Y bueno, claro, el riesgo en lugar de disminuir, se hace más grande, porque ahora ya no cuenta ni siquiera con la confianza de poder tener eso ahí, ¿no? O sea, ya no podemos saber qué es lo que le estaba pasando, ya no queda registro de eso, porque ya lo borró, porque ya lo ocultó, porque no se siente con la confianza de compartirlo. Entonces, todas estas acciones de vigilancia, de buscar que obedezca y que se corrija, en lugar de generar cercanía y proximidad, lo que generan rechazo y lejanía y aislamiento. Y entonces los riesgos, en lugar de disminuir, aumentan. Estos riesgos que tanto nos preocupan sobre las niñeces o las adolescencias, pues terminan incrementando. Entonces, la visión adulta lo que nos dice es, las niñeces no saben vivir su vida porque aún son muy pequeños, necesitan de nosotras y nosotros para aprender a hacer las cosas. Y lo que pasa en realidad es que no necesitan de nosotros para aprender a hacer las cosas, necesitan de nuestra compañía para encontrar recursos, para descubrir formas de desarrollarse. Y justamente es lo que apuesta Humberto Maturana, un biólogo chileno que también habló mucho sobre ética, filosofía, ontología, y plantea esta ética del amor, ¿no? Como creo que cuando escuchamos la palabra amor, a lo mejor la asociamos con relaciones erótico-afectivas, relaciones de pareja, con el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Con muchas cosas que están ahí presentes. Pero rara vez lo asociamos más que un sentimiento como una serie de acciones o de cosas que hacemos, ¿no? Como incluso él nombra que el amor es la base biológica de nuestras relaciones sociales. Otra, me parece que es socióloga americana, Margaret Mead, si no me equivoco en el nombre, decía que la sociedad o la civilización se fundó el día que un fémur roto fue curado y atendido, el día que un hueso que se rompió y que no iba a poder sanar por sí mismo, si alguien no le daba cuidado o atención, fue cuidado y atendido para que se recuperara. Porque ¿qué pasaba con una persona, si pensamos mucho tiempo atrás, cuando se rompía un hueso y ya no podía caminar, y ya no se podía mover y demás? Pues a lo mejor ya no podía buscar alimento, a lo mejor ya no podía desarrollar sus actividades, a lo mejor se iba a empezar a aislar, iba a dejar de comer, iba a tomar líquidos, demás, pues esa persona posiblemente podía morir, ¿no? Si es que no tenía otra oportunidad o pasaba algo que le ayudara a salir adelante, iba a morir posiblemente. Y entonces lo que plantea esta socióloga es el día que, que alguien dijo, voy a cuidar de este hueso, voy a hacer que se recupere, es el día en que nos formamos como sociedad, como civilización. Y es un mismo principio que aborda Humberto Maturana. Dice, el amor es una base biológica de nuestras relaciones sociales. ¿Por qué cuidamos o por qué estamos presentes con las otras personas? Lo que él plantea es que es por esto que podemos nombrar como el amor. Pero no el amor como sentimiento, sino como una serie de acciones y conductas que hacemos y llevamos a cabo para procurar el bienestar de otras personas. Solo si actamos desde el amor, somos capaces de reconocer a las otras personas. ¿Y qué implica reconocer a las otras personas? No solamente decir, ah, bueno, sí, tú existes y estás ahí, sino reconocerles como seres valiosos, dignos de ser escuchados y respetados en nuestras convivencias. Y evidentemente esto debería de incluir a las niñas, a los niños y a los adolescentes. El problema es que actualmente muchas veces no se les incluye en esta lógica de reconocimiento, de ser reconocido como personas valiosas por sí mismas, dignas, respetables. Y entonces esto nos lleva a una serie de situaciones que son problemáticas y que se relacionan justamente con la discriminación y con la exclusión. Para este punto a lo mejor vas escuchando, ¿no? Y vas acomodando, ok, a ver, lo que me están planteando es el adultocentrismo, este concepto que ya he escuchado o no, se relaciona con la superioridad de lo adulto sobre la vivencia de las niñezas, adolescencias y juventudes. Y me están diciendo que las niñeces, bueno, pues se ven afectadas por esto, que no hay un reconocimiento a sus identidades, a sus opiniones, a lo que les pasa, y entonces les impone qué deben de hacer, cómo deben de actuar, cómo deben de pensar y comportarse. Pero entonces, ¿cómo nos lleva esto a la discriminación y la exclusión? Porque, por ejemplo, ¿no? Si regresamos al ejemplo del celular, ¿no? Que te quito el celular y reviso. ¿Eso sería una razón de discriminación y exclusión? ¿Podría serlo? Vamos a explorarlo, ¿no? Vamos a ver cómo, qué cosas podemos encontrar relacionadas con eso. Y aquí es importante reconocer que la discriminación, que incluso podemos tomarla como desde sus definiciones, sí, como estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que nos plantea la estadística? Uno, que discriminar es
separar un elemento de otros elementos, ¿no? Y como hacer una separación ahí de los elementos. Pero en realidad, cuando hablamos en términos sociales de la discriminación, hablamos de todas las acciones, formas y omisiones incluso que dan un trato diferenciado a ciertas personas por sus condiciones de vida, sus identidades o sus expresiones. Y entonces, por quien tú eres, yo te trato diferente. Y ese trato diferente no es solamente hacerte sentir diferente, sino es también limitarte derechos, limitarte formas de ser. Porque entonces con ese trato diferente lo que te estoy diciendo es, no deberías de estar siendo de esta manera. Tu forma de ser o tu forma de vida no es adecuada o no es lo que quisiéramos que fuera socialmente. Pero entonces las personas que se han dedicado a estudiar este tema de la discriminación, lo que nos han dicho es que no podemos entenderla solamente como una cosa, ¿no? Como un elemento. No es que a una persona solamente se le discrimine por ser mujer, por ejemplo, o por ser una persona indígena o una persona con discapacidad o la razón que queramos reconocer, sino que en realidad es una experiencia conjunta en la que son más de un elemento los que se intersectan o se cruzan, como si imaginamos el cruce de dos calles, nos vamos por una calle caminando y de repente llegamos al cruce con otra calle. Pues ese punto donde cruzan las dos calles, esa es esa intersección, ese punto de encuentro de elementos de nuestra identidad, de nuestra forma de ser o de expresarnos, que se cruzan y hacen que vivamos una experiencia de discriminación. Y los elementos por los que más frecuentemente se discrimina es raza o etnicidad. Hablamos ahora en estos tiempos de racialización, etnicidad, sexismo, homofobia, adultocentrismo, capacitismo, ¿no? Son algunas de las expresiones de discriminación más frecuentes. Lo que quiere decir que si eres una persona que no cumples con el estándar de lo que es aceptable socialmente, entonces no te vamos a tratar como un igual. Imagínate, solamente trae a tu mente, en tu comunidad, en tu contexto, cómo se ve una persona poderosa, cómo se ve una persona que tiene poder de influir. A lo mejor puede venirte a la mente alguien que es muy amable, que tiene la capacidad de reconocer a otras personas, que influye a las personas por su forma de hablar o a lo mejor por la forma en que comparte la información o sus saberes o sus conocimientos o cómo apoya a otras personas. Pero en muchos contextos, la persona poderosa o importante es aquella persona que cumple con ciertas características. En México muchas veces lo que nos dicen en varios lugares donde vamos a hacer talleres es, la persona poderosa es la persona blanca, heterosexual, sin discapacidad aparente, urbana, educada, hombre, adulto. Entonces, todas estas características que te acabo de decir, pareciera que describen lo que es el ideal, lo que se debería hacer. Y entonces, ¿qué pasa con todo lo que está por fuera de esa definición? ¿Qué pasa con todas las expresiones de vida y de forma de ser que no cumplen con esas características o con eso que se dice? Pues vivirán en mayor o menor medida formas de discriminación. A lo mejor yo, si soy un hombre heterosexual, cisgénero, blanco, urbano, educado, a lo mejor no voy a vivir tanta discriminación, estoy muy cerca por del poder. Pero a lo mejor mi cuerpo no es el hegemónico, no es lo que se espera. A lo mejor se espera en un cuerpo atlético, o a lo mejor debería tener otras características que no tengo. Entonces, eso va a hacer que vivamos en mayor o menor medida discriminación. Pero no solamente va a ser por no cumplir con esos elementos, sino por todas las cosas que me hacen estar más o menos distante de eso que se espera, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con estas características de discriminación. Si lo analizamos desde este enfoque de cruce, de imbricación, de cómo se intersectan las características de discriminación, vamos a ver que hay diferentes formas de opresión que se articulan y generan efectos particulares en cada persona. Por eso es que cuando revisamos en enfoque de derechos humanos una problemática y hacemos un análisis del contexto y de las circunstancias que ocurrieron alrededor del hecho, nos damos cuenta que cada caso tiene sus particularidades y que los medios o las medidas para reparar los impactos de esa discriminación, de esa violación a derechos humanos, de esa agresión, también van a ser particulares. Si bien habrá cosas que consideremos base o fundamentales, cada individuo, cada persona que viva esta discriminación va a tener necesidades particulares para ser restaurada, para ser reparada en estos daños. Y entonces las niñas, niños y adolescentes no son excepción de estas formas de discriminación. También viven discriminación por género
origen étnico, condición de discapacidad, clase, orientación sexual, entre otras más. De hecho, aquí ilustro esta diapositiva con esta imagen, que es un cuadro que pintó una niña en una marcha de 8M en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y ella pone menos machos, más michitos, ¿no? Y entonces nos habla de que también las niñeces observan y notan estas formas de discriminación relacionadas al machismo, por ejemplo, o al sexismo o al patriarcado. Y bueno, aquí tenemos la referencia de Ochi Curiel, que es una socióloga que vive en Colombia, me parece que es República Dominicana ella de origen, y ella habla justamente de esta imbricación de las discriminaciones, ¿no? Si la quieren buscar textos de ella, es muy brillante a mi parecer, y ella habla mucho sobre esta matriz de opresión y cómo las discriminaciones se cruzan y generan experiencias específicas de discriminación, ¿no? No es la misma discriminación la que vive, ella lo nombra así, ¿no? Una mujer que es indígena, lesbiana y que a lo mejor tiene una discapacidad, que una mujer que vive en la urbe y que a lo mejor también es lesbiana, pero no vive con otras condiciones étnicas y de orientación o de capacidades corporales que vive la otra persona, ¿no? Entonces, diferenciar esto nos ayuda a entender que cuando hablamos de niñas y niños que viven discriminación, no solamente es por estos elementos del adultocentrismo, sino que es por otras características. Muchas veces cuando vamos a las ciudades a dar talleres, a trabajar, preguntamos cosas como, bueno, y aquí con quiénes tienen como pelea o pique, ¿no? Con quienes a veces a mejor tienen un conflicto. Porque casi siempre hay otra ciudad con la que hay conflicto, ¿no? Por ejemplo, los que somos de Ciudad de México, yo estoy en Ciudad de México y soy de acá. Cuando voy a Guadalajara, bueno, pues hay personas que me dicen, no, pues es que los chilangos, ¿cómo son, no? Y creo que en la mayor parte de la República los chilangos tenemos mala fama. Pero muchas ocasiones, cuando hablamos con personas de diferentes ciudades, nos dicen, no, es que nosotros no nos llevamos bien con los de tal lugar. Recuerdo que en alguna ocasión trabajando en Tapachula, me decían, no, es que las personas que vienen de Centroamérica son muy conflictivas, ¿no? Y entonces generan muchos problemas y quitan el trabajo, ¿no? Y todas estas ideas que a final de cuentas son eso, son discriminatorias. Y habría que pensar entonces en la experiencia de esas niñeces que están en migración, por ejemplo, y que viven una discriminación por esa condición de migración, pero también una discriminación por la condición de ser niñas, niños, adolescentes, bajo la dificultad para poder ingresar a una escuela, bajo la dificultad para poder vivir sus derechos como niñeces libremente o una vida libre de violencia como niñez, ¿no? Entonces, todos estos elementos se entrecruzan y generan una experiencia particular de discriminación en esas niñezas. Y así lo podemos ver en muchos ejemplos más. Aquí tengo un cuento que les quiero compartir solamente para reflexionar, por si alguien quiere buscarlo en internet, lo pueden encontrar en YouTube o en Google, pueden buscarlo y les va a aparecer. Es el cuento Imposible de Isol. Es un cuento muy bonito porque lo que nos plantea es la historia de un niño, ya cuando lo lean o si alguien ya lo ha leído, seguramente ya lo conocerá, que todo el tiempo no cumple con lo que los papás quieren. Los papás lo quieren mucho, pero el niño no se baña, no se deja bañar, el niño no se acaba su comida. El niño hace desastre, el niño no se duerme temprano, ¿no? El niño hace muchas cosas que a los papás le cansan, le molestan, les hace sentir ya fastidiados de la situación. Y este libro, una situación fantástica, ¿no? Hace que una medium, con sus poderes mágicos, les dé unos polvitos a los papás que le ponen en su almohada al niño antes de dormir. Y entonces el niño, al despertar, ya no despierta como niño, despierta como un gatito. Un gatito que se come su comida, un gatito que se limpia, un gatito que no hace desastre y de hecho es muy organizado y no se duerme temprano. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Que en muchas ocasiones cuando pensamos en las niñeces y pensamos en lo que no nos gusta de su forma de ser, no es que no me gusta ir a restaurantes y que haya niños que griten mucho. O no me gusta cuando los niños están llorando mucho y los papás no hacen nada, ¿no? Luego niños andan corriendo por todos lados y nadie los detiene. Pues pareciera que no quisiéramos que fueran niños, ¿no? Pareciera que quisiéramos que fueran otra cosa, que se convirtieran en algo más. Y esto no solamente es una forma también de rechazar la experiencia de la niñez, sino que es también una forma de discriminación y de deshumanización, ¿no? Entonces, este cuento creo que es un recurso muy interesante para quien quiera reflexionar un poco más sobre esto, incluso quien lo quiera manejar en otros espacios, si lo quieres manejar con niñeces, si lo quieres manejar con otras personas adultas que reflexionan sobre esto, porque la invitación a reflexionar con este cuento sería, si tú recordaras cuando eras niña, niño, adolescente, ¿en qué animal o cosa le habría gustado a tus personas adultas que te convirtieras?
¿no? A lo mejor habrían querido que fuera un reloj de bolsillo para que nunca llegara tarde a las cosas, ¿no? O a lo mejor habrían querido que fuera una hormiguita para que no dejara de trabajar, o que fuera un perrito para que nunca me enojara o nunca hiciera berrinche, ¿no? Puede ser el ejemplo que tú te venga a la mente. En una ocasión, una maestra que trabajamos este tema nos dijo, bueno, es que a mí, cuando yo era niña, a mis papás les habría gustado que yo no estuviera, ¿no? Como que fuera la nada, porque luego era muy pesado cargar conmigo por mis quejas o por mis malestares, ¿no? Entonces, eso tiene impactos también en nosotras y nosotros. Y como te decía desde el principio, reflexionar sobre los impactos que hay en las niñeces es reflexionar sobre los impactos que hubo en mi propia niñez, en mi propia experiencia de vida, y cómo eso puede ser algo que sigo cargando conmigo y que me sigue afectando. Tengo aquí el caso particular, ¿no? Como un ejemplo de caso para que podamos analizar cómo se ve esto en la vida real, ¿no? En el día a día, en lo cotidiano, que es esta recomendación justamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, de esta honorable comisión, donde se analiza el caso de un adolescente que fue públicamente sancionado durante una ceremonia cívica por faltar respeto a los símbolos patrios. Si ustedes revisan, sí, la recomendación a detalle, van a ver que por todos lados aparece esta idea de el orden, de la obediencia, de el corregir, ¿no? Esto que te decía al principio sobre el adultocentrismo, ¿no? De los niños deben de obedecer antes de dialogar, ser corregidos antes de ser escuchados, ¿no? En vez de saber qué le pasa al niño, por qué el niño estaba haciendo lo que estaba haciendo, se asume que lo está haciendo por una falta de respeto. Y eso es lo que nos relata la recomendación, ¿no? Que eh, las personas adultas del plantel, las maestras y prefectos y directora del plantel, ubican que el niño durante la ceremonia cívica, esta ceremonia en la que yo creo que la mayor parte de las personas que estuvimos aquí llegamos a estar, ¿no? En la que estamos honores a la bandera, ¿no? Me imagino, si bien recuerdo 7, 8 de la mañana, según el grado escolar o la zona donde estemos, pues ahí, ¿no? Paraditos, paraditas, viendo la bandera, haciendo los saludos, haciendo todo esto. Yo recuerdo incluso, ¿no? De mi primaria, que hubo hasta el caso del inicio de clases en que un niño se desmayó porque no iba comido, ¿no? Y estaba ahí en la ceremonia y se cayó y se desmayó. Y entonces, pues bueno, es un espacio en el que rendimos honores a estos símbolos patrios, que hacemos esta ceremonia, este rito colectivo, pero entonces pareciera que el respeto, que habría que cuestionarnos qué entendemos por respeto, qué es lo que estamos comprendiendo por respeto, está por encima incluso de las necesidades de las niñas y los niños, ¿no? Y de sus experiencias y de sus vidas y de lo que les está pasando, ¿no? Algo de lo que se argumenta en esta recomendación por parte de las personas de la escuela es, bueno, es que habría que fomentar el respeto a estos símbolos a través de las clases de ética, hacer reconocer el valor de estos espacios a nivel social. Y creo que es algo cierto, ¿no? Creo que cualquiera podemos reconocer que es cierto porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de lo que es nuestra sociedad. Pero aquí el tema es que en lo que pasa en este caso en específico es que el castigo hacia el niño por, ojo, haber metido su mano a la bolsa, ¿no? Como durante la ceremonia, tener las manos en la bolsa, fue quedarse en el patio después de la ceremonia durante la siguiente clase, ¿no? Ahí, parado en el patio. Y es una de las series de castigos que hemos escuchado desde Gendes que ocurren en las escuelas, ese junto con ve a darle una vuelta al patio, quédate parado cargando estos libros, un largo etc. ¿no? De ejemplos que podríamos traer a la memoria y que aparte de ser humillantes, denigrantes, de ser expresiones que van en contra de los derechos humanos de las niñeces, pues también nos tendría que dejar pensando qué habla eso de la forma en que resolvemos conflictos como personas adultas, ¿no? Nos gusta constantemente hablar de las niñeces como personas que no han aprendido a resolver conflictos, que se pelean fácilmente, que hay que mediar entre ellos, pero en realidad, las personas adultas, ¿cómo resolvemos conflictos, no? ¿Cómo resolvemos la tensión de ver que un niño no está haciendo lo que yo considero que debería estar haciendo? ¿Cómo atiendo esa frustración en mí? ¿Qué decido hacer a partir de eso? ¿Y qué lleva a querer castigarlo, ¿no? A que aprenda de esto, a que sí, que tenga como una represalia para que pueda entender de disciplina o de orden o de obediencia. En este caso en particular, la mamá pues fue a quejarse a la escuela con debida razón y a la Secretaría de Educación del Estado a decir, bueno, a ver, es que mi hijo no tendría por qué haber sido humillado. Y aparte, le negaron la posibilidad de tomar su primera clase. Entonces le están negando el derecho a la educación también. Y que justamente en la recomendación, los derechos que se ven violados y se indican son el derecho humano al reconocimiento de la dignidad, los derechos humanos en educación libre de violencia, derecho a recibir educación en igualdad de trato y condiciones,
derechos humanos con refuerzos constitucional de las niñas, niños y adolescentes, todas estas conjunto de leyes que protegen la vida de niñas, niños y adolescentes, y derecho humano a la fundamentación y motivación. ¿Por qué estás tomando esta decisión? ¿Por qué tomas la decisión de castigar al niño de esa forma a partir de lo que pasó? Porque no tiene fundamento en ningún reglamento, normativa o procedimiento. Después, ya cuando leemos a detalle esta recomendación, observamos que lo que desargumentaba era, bueno, es que en Consejo Técnico Escolar, que son estos espacios mensuales que tienen los maestros, se decidió que se iba a hacer el castigo para los niños y niñas que no atendieran en la ceremonia cívica. ¿Con base en qué estás tomando esa decisión? Y entonces, la razón por la que te comparto este caso, más allá de que es algo que ocurre en el contexto del estado de Baja California Sur, es para reconocer que en muchas ocasiones las personas adultas podemos muy fácilmente transgredir los derechos de las niñeces en aras de promover el aprendizaje, el respeto, la obediencia, la disciplina, todos estos elementos que hemos considerado históricamente como elementos que las niñeces tienen que cumplir, ¿no? Y entonces, en ocasiones podemos pensar que la mejor forma es hacer algo que haga que el niño, la niña, el adolescente reflexione sobre esto, que ya no lo volverá a hacer, pero nos damos cuenta que en lugar de entender por qué lo estaba haciendo en primer lugar, qué necesitaba, qué estaba pasando y cómo tal vez puedo llegar a acuerdos para que en el futuro pueda tener otro comportamiento o pueda reconocer la importancia o el valor de ese espacio, lo único que estoy haciendo es hacerle sentir peor. Como el caso que te daba al inicio, ¿no? El ejemplo de la mamá que revisa el celular. Contrario a hacer que el niño genera más confianza, genera más rechazo. Y aquí, contrario a hacer que el niño genere más involucramiento en ese espacio, pues el niño se va a sentir a partir de ese momento más aterrado en ese espacio, más preocupado, más rechazado, más expulsado, ¿no? Y entonces no se va a involucrar con la facilidad con la que se involucraría si lo ayudas a entender por qué es importante ese espacio. Y si acompañas a entender cuáles son sus necesidades, qué estaba necesitando, qué le estaba pasando, o por qué actuaba de una o tal manera. Esta recomendación resuelve al final que, bueno, se tomen las medidas de restauración, que se hagan las medidas para la no repetición de estos hechos. Y bueno, este es un ejemplo de tantos que podemos observar en las escuelas, ¿no? En el día a día, pero también en otros niveles de función o de acción pública, pero también en el cotidiano, en las familias y en diferentes contextos. Yo te quiero compartir que a nivel nacional, desde Gendes hicimos una investigación en 2023 y 2024, se publicó apenas el año pasado, se llama Jugando a ser grandes, y esta investigación lo que nos plantea es, eh, lo que nos plantea esta investigación es, fuimos a 4 ciudades del país, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Monterrey y Ciudad de México, ¿no? Implementamos en esas 4 ciudades talleres, entrevistas, grupos focales, encuestas, con niñas y niños desde preescolar hasta secundaria, con sus docentes y con madres, padres y personas cuidadoras. Y entonces investigamos cuáles son esas ideas que tienen asociadas al ser hombre o a la masculinidad y con qué se relaciona eso. Nos surgieron varios elementos, ¿no? Como uno de ellos fue relacionado a la masculinidad en particular, otros fue relacionados a la relación con los padres, las madres, las personas cuidadoras, con los docentes. Y aquí te tengo unos ejemplos de datos que creo que son útiles para este contexto de lo que estamos hablando, de lo que viven las niñeces, y que voy a relacionar con lo que nos están compartiendo en el chat, porque es muy importante. Nos dicen, este tipo de castigos ya quedó en el pasado, se supone que debe haber un reglamento escolar y se les debe comunicar a los escolares que hay sanciones y qué tipo de sanciones se deben de hacer. Eso es muy, pues, sería lo ideal, ¿no? Y de hecho lo ideal sería que esas sanciones o esas medidas que se tomen sean alineadas a derechos humanos, ¿no? A una normatividad que respete los derechos humanos de las niñeces, adolescencias, porque recordemos que ningún reglamento interno, ningún tipo de normatividad interna puede estar por encima de estos derechos, ¿no? Entonces es un punto inicial. Pero yo incluso diría que uno que se comenta esto, que estos castigos en realidad no te han quedado en el pasado. En realidad son algo que está vigente. Esta recomendación que les compartí hace unos minutos es de febrero de este año, ¿no? Y entonces, quiere decir que esto sigue pasando. Y en nuestra investigación que les estoy compartiendo ahora, justamente lo que encontramos es que esto sigue ocurriendo, ¿no? ¿Qué nos dicen las niñas y niños sobre este tema de la violencia, ¿no? De las cosas que viven? 52% de niñas y niños y adolescentes consideran que la violencia se aprende principalmente en la familia, que es algo que sigue ocurriendo en la familia y que ahí se aprende.
fue más alta en las niñas y las adolescentes con un 58% que en los varones con un 45%. Las niñas y adolescentes mujeres creen en mayor medida respecto a los varones que siempre hay manera de resolver los conflictos sin violencia. O sea, un 43% de niñas dijo sí, se puede resolver conflictos sin violencia, mientras un 33% de los hombres, de los varones, 10% menos, consideraban que no. Y después cuando hablamos, por ejemplo, de la orientación sexual en las escuelas, decía, si un chico dijera que es bisexual, sería aceptado en el 60% de los casos y rechazado en 44%. Pero si un chico declara ser gay, los porcentajes serían de 54% y 63% respectivamente. Entonces, esto de lo que nos habla es que el contexto actual aún sigue rectificando y reforzando estas violencias, estas formas de discriminación, estas formas de maltrato, y que entonces las niñas y los niños lo que están recibiendo y la forma en que están resolviendo sus conflictos también sigue siendo desde este parámetro de la violencia, porque cuando lo quieren hacer desde otros parámetros, muchas veces a lo que se enfrentan es a la dificultad de recibir apoyo, ¿no? Muchas niñas y niños nos lo han dicho en las escuelas, no es que me molestan y cuando me acerqué a la maestra tampoco hizo mucho, ¿no? Regañó al otro niño, pero no funcionó de nada y me siguió molestando. Y en mi casa ya me dijeron que le pegara al otro niño, ¿no? Que me defendiera, que le pegara. Entonces, estamos dejando muy pocas posibilidades de afrontamiento de estos problemas porque no tenemos las capacidades también como personas adultas de resolver los problemas de otras maneras. Y entonces, por ejemplo, nos plantean en el chat, ¿cuál es la perspectiva entonces de las escuelas católicas, cristianas o que practican alguna otra religión? Ellos dicen que los papás saben a qué escuela los inscriben y que no tienen la culpa. Bueno, pues justamente es lo que vamos a ver en unos minutos. Voy a tomar esa pregunta y la retomamos en un par de minutos con unas siguientes láminas, porque justo nos vamos a acercar hacia entonces, ¿qué hacemos cuando se están violando, se están pasando por encima de estos derechos? Porque ese es el punto siguiente. El interés superior de las niñeces como principio transformador. Seguramente muchas de las personas que están aquí, si no es que tal vez la mayoría, ha escuchado este concepto del interés superior de las niñeces o de la infancia. Es un concepto que podemos asociar a leyes, a marcos normativos y que sí, efectivamente vamos a revisar muy generalmente cuáles son ese marco normativo, pero quisiera que lo vieras más como un enfoque de acción, como un enfoque de actuar, como algo que puedes integrar a tu práctica profesional, pero también a tu vida cotidiana, ¿no? Y suena raro, ¿no? Porque muchas veces las leyes parecen algo exclusivo de este mundo profesional, oficial, incluso a veces hasta jurídico, pero que en realidad lo podemos ver como parte de nuestro cotidiano, de lo que podemos hacer en el día a día. Tenemos un marco legal, un marco normativo, aquí lo planteo muy general, que seguramente puede ser mucho más detallado porque hay más leyes y elementos que incluyen este marco legal, pero a grandes rasgos, pues tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el artículo primero, que desde el 2011 integra también estos convenios internacionales, que también de ahí se deriva que a nivel constitucional tiene validez este convenio sobre los derechos del niño, que fue ratificado por México en 1990. También dentro de nuestra Constitución, en el cuarto constitucional, también se habla del interés superior de la niñez. Tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal, que habla específicamente de este concepto en el artículo primero, segundo, sexto, 17 y 18. Tenemos la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en el caso en este contexto, en su artículo 9, me parece que es casi hacia el final del artículo, viene como en los últimos, me parece, tres párrafos, por ahí viene la parte que habla sobre el interés superior de niñez, y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, que rectifica lo que plantea la federal, pero también agrega elementos locales de cómo se han de manejar estas situaciones. Pero no solo eso, sino que a nivel de jurisprudencias, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han desarrollado estándares de estricto escrutinio, perdón, en decisiones que afectan a niñas y niños, que siempre se ponga por encima el interés de las niñeces, es decir, no solamente que se diga, bueno, qué es mejor para los niños, sino cómo tomamos en cuenta qué es mejor para los niños y las niñas, cómo tomamos esa decisión. Y lo que plantea es reconocer la autonomía progresiva, que las niñas y niños deben de generar esta autonomía progresivamente y que sí van a necesitar más apoyo de nosotras y nosotros en las primeras etapas de su vida, pero que idealmente este apoyo tiene que transitar hacia una autonomía más amplia. Su participación activa y respetar esa participación y su protección integral en todos los elementos y áreas de su vida. Pero entonces, ¿cómo lo aplicamos? El interés superior no es lo que el adulto cree que es mejor, no es lo que creemos nosotros que es mejor para niñas y niños. Implica consultar significativamente, realmente ponernos a pensar
¿Cómo puedo saber qué es lo que las niñas y niños de mi entorno necesitan, quieren o les está pasando? Con uso de un lenguaje accesible, su etapa de desarrollo, y espacios seguros para expresarse. Podemos considerar a veces, bueno, yo a lo mejor no sé cómo hacer mi lenguaje más accesible para estas niñeces, para estas adolescencias. A lo mejor no sé cómo construir un espacio seguro para expresarse. Bueno, para eso también hay espacios especializados, personas profesionales que nos dedicamos a este tema. Entonces, es importante reconocer la relevancia de personas profesionales y especializadas en esta materia para conocer cuáles son las condiciones que requieren niñas y niños para sentirse seguras, para empezar, y cómo adaptar muchas veces el lenguaje a un tono en el que puedan reconocer qué es lo que queremos saber de ellas y ellos. Pero el tema es que en muchas ocasiones cuando hablamos de la opinión de las niñas y niños, se sigue viendo como algo decorativo, ¿no? Como algo que, pues sí, estaría bueno incluirlo, pero pues en realidad no sabemos cómo hacerlo. En realidad es simplemente como, bueno, hay que escucharlos, pero al final vamos a hacer lo que se nos antoje, ¿no? O vamos a escucharles, pero no vamos a tomar en consideración lo que necesitan y no como realmente un involucramiento o una participación activa. Y aquí viene la alternativa, ¿qué es lo que podemos hacer en lugar de este adultocentrismo? ¿Cómo podemos atender estas situaciones desde una cultura del buen trato? Aprovecho también para leer en el chat que nos ponen otro comentario. Conozco colegios que tienen cámaras dentro de los salones de clase. ¿Es legal eso aún que les hagan firmar los papás que están de acuerdo que haya una cámara en el salón de clases? Y si no aceptan, no les permiten inscripción. Bueno, justamente son de los elementos que están en disputa, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos conocido de muchos casos donde pasa esto, ¿no? Que ponen cámaras e incluso argumentan, bueno, es que es para la seguridad de las niñas y los niños, ¿no? Y es para saber si hay algún problema, quién inició el problema, cómo es que ocurrió esto. Hay que recordar que madres y padres no tienen, ¿cómo nombrarlo? No tienen la posibilidad de decidir por encima de los derechos de sus hijas e hijos. En muchas ocasiones puede ser falta de conocimiento sobre que esto es inadecuado, que esto violenta sus derechos de privacidad, pero en muchas ocasiones también puede ser que los mismos padres y madres consideren que es algo bueno para las niñas y niños. Y esa es una discusión que se tiene actualmente con respecto a estos temas, que muchas personas, sobre todo de espacios más bien conservadores, lo que plantean es, tengo más derecho yo sobre mi hija, mi hijo, que incluso los derechos que están planteados en este marco legal que acabamos de revisar para estas niñas y niños. Entonces, pues ese es el tema que tenemos de fondo. ¿Cómo podemos cuestionar y cómo podemos retar estas ideas adultocéntricas, como este ejemplo que nos están ayudando a poner en el chat, para que sean transformadas en función de los derechos de las niñeces, ¿no? De su vida libre de violencia y de todos estos ejercicios de opresión o de discriminación que pueden tener? Y solamente en aras del tiempo te voy a contar rápidamente qué es esto de la cultura del buen trato, cómo lo puedes tener en cuenta y cómo puede ser una herramienta que te ayude a cuestionar y retar este adultocentrismo. El buen trato es un concepto que propone la psicóloga Fina Sáenz y que plantea que es el opuesto al maltrato. Seguramente si te preguntara qué es maltrato, bueno, pues surgen N cantidad de ejemplos. Pero cuando nos preguntamos qué es el buen trato, ¿cómo lo podemos entender? A lo mejor suena un poco más difícil de entender o de empezar a visibilizar. Pero a grandes rasgos es un trato digno. No solamente no maltratar, sino es hacer algo para que la persona reciba un trato digno, un bienestar. Y entonces, este buen trato consiste en crear nuevos valores, formas diferentes de percibirnos y relacionarnos, favorecer el desarrollo personal, las relaciones humanas, sociales, e incluso con la misma naturaleza, ¿no? Pensar en cómo habitamos nuestros contextos o nuestras hábitats o la naturaleza implica pensar desde este enfoque de buen trato, respetando la diferencia, la cooperación y la solidaridad, la armonía y la paz. Si yo te planteo que necesitamos tener este enfoque de buen trato, no es solamente una forma de pensar en cómo te relacionas mejor con la persona que tienes a un lado, o con tus familiares, o con las personas con las que colaboras, sino es incluso pensar a nivel social, a nivel de nuestra sociedad, qué hace falta para tener una cultura de buen trato, qué hace falta para que las relaciones comunitarias y sociales estén basadas en este buen trato. Bueno, lo que plantea esta autora y este enfoque del buen trato es no es solamente reconocer que existe un yo con necesidades, condiciones, experiencias. O sea, yo tengo una serie de necesidades, condiciones, experiencias particulares, pero también existen otras personas con esas necesidades, experiencias y condiciones. Y son necesidades diferentes, son condiciones diferentes, son experiencias diferentes. Y entonces cada una necesita atenciones diferenciadas. No podemos pensar que la misma atención a una experiencia de vida va a generalizarse a todas las experiencias.
se expresa o se manifiesta con uno mismo. O sea, cómo me bien trato a mí, con otras personas, cómo bien trato a mi pareja, a mis compañeros, a mis amigos, a mis hijas e hijos, y cómo bien trato a mi entorno, a mi comunidad, incluso a los animales o a la naturaleza o el espacio público, ¿no? Cómo bien trato en el sistema de transporte que tenga en mi ciudad o cómo bien trato en los espacios que comparto con otras personas. Esa es una cuestión que tenemos que considerar con ese tema del buen trato. Y se refiere a esta interacción que promueve un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Yo me siento validado, yo me siento reconocido y cómo te hago sentir de la misma forma a ti. Y es algo que se retroalimenta. No me voy a poder sentir validado y reconocido a menos que tú también me trates de esa forma y viceversa. Son formas de relacionarse que generan satisfacción y bienestar entre quienes la interactúan, ¿no? Esa es una forma de identificarlas. Muchas veces cuando pido, bueno, ¿cuáles son ejemplos de buen trato? Dicen, bueno, pues dar una caricia, un abrazo, un regalo, que no tiene que ser necesariamente algo que cueste, ¿no? Dinero. Un regalo puede ser, eh, te regalo mi tiempo para apoyarte en lo que necesites. Te regalo un momento de atención o un abrazo, o te regalo una carta. Pueden ser muchas cosas las que regale sin necesidad de que tenga que implicar algo material o costoso o dinero de por medio. Como te decía, los niveles del buen trato son personal, hacia mí mismo, hacia mi persona, relacional, hacia las personas que me rodean o son más próximas a mí, y social en el conjunto. Pero para que haya un vínculo de buen trato, requiero que haya autoconocimiento, comunicación efectiva, saber que todo tiene un inicio y un final, y eso tiene que ver también muchas veces con las tensiones o los conflictos. Cuando no soy capaz de reconocer que las cosas empiezan y terminan, pues eso puede generar mucha frustración, eso puede generar mucha tensión, eso puede generar enojo y en muchas ocasiones puede llevar a la misma violencia. Saber despedirnos de las personas, y eso tiene que ver, sí, también con las experiencias de duelo, por ejemplo, pero también cuando se cierra una relación, cuando una persona ya no puede permanecer en mi vida por una u otra razón, y entonces tengo que aprender a decir adiós, a saber separarme. Una interacción igualitaria, responsabilizarnos de nosotros mismos y un reconocimiento y empatía hacia las demás personas. Y para finalizar, bueno, pues esta idea del buen trato también se relaciona con la idea de las niñeces y la experiencia por cómo cuestionamos este autocentrismo. Te pregunté al principio, ¿de qué niñas y niños dependes? Si la respuesta es, bueno, pues es que siento que no dependo de ninguna niña o ningún niño, no dependo de ninguna infancia o niñez, pues tal vez hay que cuestionarnos estos elementos. Cuidar no es exclusivo de las personas adultas, sino una práctica relacional que también puede ejercer niñas, niños y adolescentes de manera significativa de sus capacidades y afectos. Fomentar la empatía y la solidaridad, validando las emociones, ideas y necesidades de las niñeces. Sustituir la obediencia ciega por la cooperación activa, motivando relaciones basadas en el diálogo, el consentimiento y la corresponsabilidad en el hogar, la escuela y los espacios públicos. Cultivar vínculos afectivos profundos y distribuir de forma justa las tareas del cuidado. Estos elementos nos pueden ayudar a encontrar de qué forma podemos generar relaciones interdependientes con niñas y niños. Y ese es el mensaje que te quiero dejar para finalizar. ¿Cómo generas relaciones interdependientes con las niñeces? De esa forma no solamente tú dependes de ellas y ellas de ti, sino que aparte les vas a ver como iguales y como personas que también te pueden aportar a tu vida. Yo te agradezco muchísimo por dar este tiempo de tu vida, de tu trabajo, de las cosas que seguro tienes que hacer para estar en este espacio y escuchar y poder reflexionar. Y con esto me despido y te agradezco mucho, dejando el espacio para que se pueda hacer la despedida formal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Jorge, por esta importantísima y muy valiosa capacitación sobre, pues, de qué sirve y cómo se tiene que tomar en cuenta en cada decisión que tomamos como personas servidoras públicas a las infancias y adolescencias en nuestra entidad. Por supuesto, agradezco muchísimo el apoyo y el trabajo tan importante que realiza una asociación civil tan significativa en nuestro país como lo es Gendes, pues que con este trabajo tan valioso y este nivel de profesionalismo y especialización en la materia, en un tema que por supuesto las niñas, niños y adolescentes como un grupo de atención prioritaria de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues valoramos verdaderamente de manera significativa. Agradezco también a Daniel, Jacob y a Aimé, quienes estuvieron apoyándonos en la interpretación en el lenguaje de señas. Así es, muchísimas gracias por todo su apoyo y pues
De verdad, agradezco también a todas las personas que se unieron y que continúan mes con mes, cada día 10, entrando a esta capacitación, este programa. Recuerden, el próximo mes otra vez nos vemos en el marco del Día 10 de los Derechos Humanos. Por supuesto, el 10 de diciembre, recuerden, el Día Internacional de los Derechos Humanos, durante 10 meses, cada día 10, para una capacitación en un excelente tema de innovación que vamos a estar viendo para las personas servidoras públicas en Baja California. Muchísimas gracias por su asistencia y les deseo una excelente y muy productiva jornada de trabajo en cada una de sus dependencias y entidades de gobierno donde brindan un importantísimo servicio público, así también a la ciudadanía, medios de comunicación y por supuesto asociaciones civiles que nos acompañan en esta ocasión y esperamos verles nuevamente próximo día. Muchísimas gracias.